Entonces, la metodología online depende mucho, un 90 y 95% depende de la dedicación del estudiante. No depende tanto del profesor, no depende tanto de la metodología, más bien depende del interés, de las ganas y del tiempo que el estudiante dedique al refuerzo de sus clases. Como digo, primero hay que revisar los temas, hay que revisar los documentos, observar videos y luego, una vez que se asiste a la clase, pues hacer preguntas. Una de las principales características que debe tener un estudiante que está inmerso en un estudio virtual, una de las principales características que debe tener es que debe preguntar, debe hablar, expresar las dudas que tenga, expresar las preguntas que quiera hacer. Si es que no se hace eso, el estudio o el desarrollo del estudio se vuelve problemático, se vuelve digamos así, se vuelve un estudio de una sola vía en donde el profesor habla, habla, habla y no hay el regreso, no hay el retorno, no hay la alimentación de parte del estudiante hacia el profesor, que es lo que se necesita. Un profesor no puede reforzar algo que no conoce. Entonces es el estudiante el que tiene que expresar lo que necesita saber, lo que necesita reforzar, lo que necesita que le ayude. Si no tenemos eso, entonces el esfuerzo del profesor es en vano. ¿Sí? Entonces, esa es la principal característica que debe tener un estudiante virtual, un estudiante que está dentro de un estudio online. Otra característica que debe tener también es que debe saber dónde buscar información. Como nosotros sabemos, en Internet se puede encontrar de todo. Sin embargo, no todo lo que está en Internet es útil. Entonces, debemos también saber en dónde buscar información y cómo podemos discrecionar esa información que vamos a buscar, pues consultando a sí mismo al tutor, al profesor, a lo mejor fuentes de consulta en donde se puede encontrar información. Entonces, esas dos características son básicas, no son las únicas, pero son básicas, son importantes para poder llevar pues a buen término un estudio virtual, un estudio online. Entonces, eso es lo que nosotros debemos primero concientizar. En la plataforma Clases por Internet tenemos varios cursos de muchas materias. Tenemos cursos, por ejemplo, de inglés, tenemos cursos como este que estamos ahora de matemática, tenemos cursos de física, tenemos cursos de lengua, de computación. Entonces, aprovechando esas herramientas, aprovechando esa posibilidad de acceder a estos cursos, muchos de ellos gratuitos, tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos. De eso depende mucho el éxito de los cursos, de que nosotros nos hagamos parte del estudio, estemos inmersos en esta preparación virtual. Yo les invito a que revisen todos los cursos que están propuestos y que están planteados en la plataforma para que puedan prepararse, para que puedan seguir los cursos y que puedan, pues, al mismo tiempo aprovechar el tiempo libre que muchas veces nos queda en la preparación, en la formación educativa. Es importante eso. Ahora, entrando ya al tema del curso de matemática, lo que vamos a revisar es cómo resolver, cómo plantear y resolver problemas escritos que se resuelven mediante ecuaciones de primer grado. Vamos a ver cómo plantear las ecuaciones, cómo resolver las ecuaciones y vamos a desarrollar ejercicios de diversos tipos que involucran justamente este tipo de, de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, empezando por ahí, vamos a ver de qué se trata esto. Aquí nosotros tenemos nuestro documento que estaba subido ya en la plataforma, que habla sobre la resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. Primero nos dice aquí, ¿qué son las ecuaciones?
Las ecuaciones en matemática. Una ecuación es una expresión algebraica que cumple una igualdad. ¿Qué tiene una igualdad? Una igualdad tiene dos partes, dos miembros. Tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Entonces, esa ecuación es aquella expresión que hace que se cumpla la igualdad. Significa que lo que está al lado izquierdo es lo mismo que está al lado derecho. Está planteada obligatoriamente con el signo igual y al hablar de ecuación matemática y al hablar de expresión algebraica, quiere decir que va a contener cantidades conocidas, que normalmente son los números, y cantidades desconocidas, que normalmente se representan mediante las letras. Entonces, eso es una ecuación. Ahora, nos dice acá, el proceso enseñanza-aprendizaje de las ecuaciones lineales y cuadráticas. Los ejercicios, los problemas de ecuaciones se pueden resolver mediante varios tipos de ecuaciones. Las principales son las lineales, o sea, las ecuaciones de primer grado, y las cuadráticas, o sea, las ecuaciones de segundo grado. Entonces, eso es el proceso de enseñanza se aprende en los años de escuela y de colegio. En el caso del Ecuador, en básica superior y en bachillerato. Dice acá, se ha convertido en un problema doble. Tenemos aquí un problema doble. Por una parte, la mayoría de los estudiantes comprenden muy poco y se enfocan en manejar algoritmos de forma mecánica. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces nosotros nos enfocamos más en resolver de manera mecánica un proceso. Por ejemplo, a resolver un proceso de división. Resolver un proceso de división es un algoritmo y es una forma o un proceso mecánico. Yo simplemente tengo grabado en mi mente el proceso y lo que hago es aplicar. Aplico en diferentes operaciones. Eso es un proceso mecánico. Entonces muchas veces nos concentramos solo en eso. Nos concentramos solo en el proceso mecánico, ¿sí? Que es una parte del desarrollo, pero no es todo el desarrollo. Luego nos dice, por otra parte, se observa el manejo de los temas matemáticos de forma aislada y sin conexión con otros conceptos o aplicaciones dentro del plan de estudio. Muchas veces los profesores cometemos el error de enfocarnos en temas simples o en temas aislados y no nos enfocamos en temas que vayan conectando, que tengan esa conexión entre el tema anterior con el nuevo tema, con el tema que estamos revisando en esa siguiente clase. Entonces, a veces los temas van aislados y no encontramos esa conexión. Eso es algo que muchas veces nos falta a los profesores, mucho más a los estudiantes. No pueden unir un conocimiento con otro conocimiento. ¿Por qué? Porque se ven las cosas de manera aislada. Entonces, ahí viene la parte en la que tenemos que reforzar. ¿Cómo podemos reforzar y cómo podemos enlazar esos conocimientos que vamos adquiriendo uno a uno? Pues mediante el razonamiento, mediante el razonamiento. De esa manera nosotros podemos enlazar los conocimientos. ¿Por qué? Porque nos dice acá, el razonamiento es la capacidad mental que tenemos las personas para resolver problemas. Hablando de matemática, tendríamos el razonamiento matemático, que consiste en la habilidad para utilizar y relacionar. ¿Qué vamos a utilizar y relacionar? Vamos a utilizar y relacionar los números, las operaciones básicas, los símbolos, las formas de expresión y el razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información. Fíjese, dice, para producir distintos tipos de información y también para interpretar distintos tipos de información. Así también como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. Y esto nos lleva a que utilizando todo esto, utilizando los números, las operaciones básicas, los símbolos, las formas de expresión y en nuestro razonamiento nos lleva a resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, nosotros estamos resolviendo problemas. Estamos siempre resolviendo problemas. Por ejemplo, desde que nos levantamos, lo primero que hacemos al levantarnos es
Pues ver la hora. Es lo primero que hacemos al levantarnos normalmente. Nosotros al ver la hora, ya estamos resolviendo problemas, ya estamos haciendo operaciones. ¿Por qué? Porque si yo veo la hora enseguida ya sé que de pronto me faltan 15 minutos, me faltan 20 minutos para llegar a la clase o para llegar a una reunión que tengo o para llegar al partido de fútbol o para llegar a la función de cine, en fin. Yo tengo ya enseguida que estar haciendo operaciones. Eso es resolver problemas. Otro problema que resolvemos casi todos los días, por ejemplo, es cuando vamos a cruzar la calle. Si nosotros vamos y cruzamos la calle, ¿qué nos fijamos? Nos fijamos primero en la distancia, nos fijamos en la velocidad a la que a lo mejor viene un carro, nos fijamos en la velocidad que yo debo aplicar para poder cruzar la calle y que el carro no me golpee. En fin, siempre estamos resolviendo ese tipo de problemas. Eso de allí es el razonamiento. Eso es el razonamiento. Entonces, aquí nosotros tenemos, forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. Entonces aquí viene la parte en la que todo este razonamiento me va a servir para llevar a la resolución de problemas. Entonces yo voy a interpretar informaciones, datos y argumentaciones. Y esa interpretación me va a llevar a expresar con claridad, pues mediante una ecuación, esas informaciones, esos datos y esas argumentaciones que son parte de un problema. Entonces dice, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él. Y además esto favorece la participación efectiva en la vida social. ¿Por qué? Simplemente porque la matemática es tan amplia y es tan bondadosa que a nosotros nos da la posibilidad de poder interpretar no solamente los problemas, poder interpretar no solamente los datos, sino poder interpretar la vida, poder interpretar lo que pasa a nuestro alrededor. Y eso nos ayuda a la participación en la vida social. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar conversando, hablando con las personas, y si hoy yo tengo la capacidad de interpretar lo que pasa a mi alrededor, yo puedo opinar, puedo opinar. También puedo ejercer mis derechos. También puedo aportar al desarrollo y al bienestar de mi país. ¿Por qué? Porque a través de esa interpretación y a través de ese entender lo que pasa a nuestro alrededor, pues yo puedo, por ejemplo, escoger buenas autoridades que vayan a administrar bien el país. Entonces, es importantísimo desarrollar ese razonamiento. Y si lo hacemos mediante la matemática o a través de la matemática, se hace mucho más valioso todavía. Ahora, ¿para qué nos sirve todo este razonamiento? Tenemos aquí que nos dice aplicación del razonamiento matemático a problemas. ¿Cómo vamos a aplicar ese razonamiento matemático a los problemas que tenemos? Toda situación de la vida cotidiana, ya sea de nuestro entorno, lo que pasa con la atmósfera, lo que pasa con la contaminación ambiental, el crecimiento de la población, el desarrollo de, o eh, el el desarrollo de, por ejemplo, la situación que estamos actualmente viviendo, la pandemia. Todo lo que nosotros podamos observar, lo que podamos interpretar dentro de nuestra vida, dentro del planeta, se puede representar mediante una ecuación. Todo se puede representar mediante una ecuación, absolutamente todo. Y nosotros hemos visto en las noticias, hemos visto en el Internet, en las redes sociales, que nos dan datos. Nos dan datos. Por ejemplo, dicen ayer había 62,000 contagiados en el país de COVID-19.
hoy hay 62.500. Mañana, pues probablemente habrá 62.800. Interpretar esos datos y transportarles o representarles mediante una ecuación me puede ayudar a que yo pueda hacer una previsión, a que ya pueda proyectar esos datos y poder saber, por ejemplo, de aquí a unos 10 días, a unos 12 días, a unos 15 días, cuántos contagiados vamos a tener. ¿Cuántas personas van a necesitar, por ejemplo, una cama de cuidados intensivos? ¿Cuántas personas van a necesitar un tratamiento? ¿Cuántas personas van a necesitar ser hospitalizados? En fin, entonces nosotros podemos proyectar esos datos mediante el manejo de ecuaciones. Y de esa manera, el comité de operaciones de cada cantón toma sus decisiones y dice, a ver, de aquí en una semana vamos a tener esta necesidad de personas que van a ser hospitalizadas, esta necesidad de personas que van a necesitar una cama de cuidados intensivos. Si es que los contagios siguen así, entonces en esta semana ya no vamos a tener posibilidad de atenderlas. Por eso podemos cambiar o pueden cambiar el color del semáforo y podrá haber más restricciones, porque se puede hacer una proyección mediante ecuaciones. Entonces, la resolución de todos estos problemas, como nos dice aquí, la resolución de problemas de la vida cotidiana mediante el planteamiento y solución de ecuaciones de primer grado, requiere el desarrollo de un corto pero claro proceso que contempla las siguientes fases. Para poder entender el problema, tenemos que seguir pues unas pequeñas fases eh, de un proceso para poder entender y resolver el problema. ¿Cuáles son esas fases? Lo primero es el análisis del problema. Vamos a analizar el problema, a ver qué es lo que me está planteando el problema. La segunda es definir los datos y las incógnitas. ¿Qué son datos y qué son incógnitas? Datos son los valores conocidos, o sea, los números. Por ejemplo, la población de una ciudad. Por ejemplo, la cantidad de dinero que existe o que tiene una persona. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes en un aula. En fin, esos son los datos, los valores que conozco. Y las incógnitas serán los valores que desconozco, lo que quiero calcular, lo que no sé. ¿Ya? El siguiente paso es la traducción del lenguaje normal o verbal, en un lenguaje que está escrito mediante palabras, a un lenguaje matemático. El lenguaje verbal, repito, son las palabras, el lenguaje matemático, pues serán las ecuaciones. Luego viene la solución de la ecuación o del sistema de ecuaciones, porque puede ser que algún problema no se resuelva con una ecuación, sino se resuelva con dos o con tres ecuaciones. Entonces será resolver la ecuación o resolver el sistema de ecuaciones, las dos o las tres o las cuatro ecuaciones que tenga. Una vez que resuelvo, pues el último paso será el planteamiento de la respuesta, o sea, dar una respuesta al problema. Aquí hay algo que tiene que estar bastante claro. Si el problema, por ejemplo, me dice hallar la edad de Pedro, esa es la pregunta, eso es lo que me está pidiendo el problema, esa es la incógnita. Entonces la respuesta tendrá que ser obligatoriamente la edad de Pedro es. Entonces la respuesta tiene que ser precisamente una respuesta a la pregunta que me planteó el problema. Muchas veces cometemos el error de que ponemos la respuesta simplemente el valor que me sale. O sea, pongo respuesta 12. ¿Pero qué es 12? Entonces, en la respuesta tiene que estar específicamente qué estoy diciendo. Entonces, yo tendría que poner la edad de Pedro es 12. No puedo simplemente poner 12 y se acabó. ¿Sí? Entonces, ahí viene una parte, por ejemplo, en donde en los ejercicios de razonamiento muchas veces cometemos el error de que resolvemos el ejercicio, planteamos bien, encontramos la ecuación, resolvemos la ecuación, hallamos la respuesta, pero en el momento de seleccionar una respuesta al ejercicio, seleccionamos la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque no entendimos bien qué es lo que me estaba preguntando. Entonces aquí tenemos escrito o explicado un poquito más a detalle de qué se trata cada paso. Dicen el análisis del problema,
se deberá identificar exactamente qué es lo que está pidiendo que se encuentre, es decir, cuál deberá ser la respuesta. En la definición de los datos se deberá especificar todos los valores, ya sean conocidos o desconocidos, que entregue el problema e identificar cuál de ellos es la incógnita, cuál de esos valores desconocidos es la incógnita. Y a veces no solamente los desconocidos, porque a veces en ejercicios o en problemas de razonamiento, a veces pasa que nos preguntan algo que está en los datos. O sea, el ejercicio ya me dio un valor real, no un valor desconocido, me dio un valor conocido. Y resulta que me está preguntando ese mismo valor. Pero muchas veces eso nos hacen para confundirnos. Muchas veces para confundirnos. Entonces, identificar cuál de ellos es la incógnita, el valor conocido o el valor desconocido. Normalmente va a ser el valor desconocido, pero hay ocasiones en las que pues, la respuesta sí es uno de los valores conocidos. El tercer paso, para traducir del lenguaje normal o verbal a un lenguaje matemático, no se deberá realizar palabra por palabra. O sea, no voy a traducir palabra por palabra, sino más bien voy a traducir por frases. Dice allí, ya que toda una frase podrá ser representada por un solo número o una sola letra, que si utilizamos letras, pues obviamente son las variables. Luego se tendrá que encontrar la relación entre todos esos datos conocidos o desconocidos para plantear la ecuación o sistema de ecuaciones. Entonces, nosotros vamos a ir traduciendo frase por frase, para hallar la relación entre esos valores, para hallar la relación. Pero primero tengo que ir traduciendo frase por frase. ¿Cómo vamos a traducir de esa manera, frase por frase? Tenemos aquí, dice, para hacer una traducción un poco más rápida, nos podemos valer de un diccionario. La matemática es un lenguaje. La matemática es un lenguaje. Entonces, para nosotros traducir de un lenguaje a otro, normalmente al principio siempre vamos a utilizar un diccionario. Utilizamos un diccionario para hacer una traducción. Entonces, para trabajar en matemática, pues resulta ser lo mismo. Necesitamos un diccionario. Entonces, dice aquí, nos podemos valer de un diccionario, algo similar a lo que utilizamos cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Luego, con la práctica, esas frases se van volviendo más comunes y se hará más fácil la traducción sin necesidad de acudir a la ayuda del diccionario. Entonces, esa traducción o esas frases ya se van repitiendo y mientras vamos repitiendo, pues es más fácil ir dándose cuenta de cómo se representa esa frase, porque ya nos podemos haber encontrado esa frase en otro problema o a lo mejor pues está en el diccionario que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos, este documento igual se pueden descargar para tener a mano en el caso de que les toque resolver problemas de primer grado. Dice aquí, frases comunes que se encuentran en los ejercicios y su correspondiente escritura en lenguaje matemático. En el ejercicio me encuentro la frase que dice un número. Un número es algo que no conozco, es algo desconocido. A lo que no conozco en matemática se le representa con una letra, normalmente la letra X. ¿Sí? El doble de un número, entonces el doble, si yo quiero multiplicar algo o hacer el doble de algo, le multiplico por 2. Entonces el doble de un número, pues será 2x. ¿Sí? El doble, 2. De un número ya vimos que es algo desconocido, o sea, es x. El doble de ese número, pues será 2x. El triple de mi dinero. El triple de mi dinero. Mi dinero es algo que no conozco, por lo tanto se puede representar con una variable, con una letra. Entonces el triple de esa variable, el triple de ese valor desconocido, pues será 3x. La mitad de un número, si yo quiero encontrar la mitad de algo, simplemente le divido para 2. Entonces será x sobre 2. La cuarta parte de la edad de Juan. La edad de Juan es lo desconocido. Entonces la edad de Juan le puedo representar con X o le puedo representar con la inicial del nombre, o sea, en este caso con la J. Y si quiero obtener la cuarta parte de algo, divido ese algo para 4.
Entonces tengo tres formas, está puesto aquí. X sobre 4, J sobre 4 o multiplico un cuarto porque quiero hallar la cuarta parte por ese algo, que en este caso sería X, la edad de Juan. Tengo el inverso de un número, 1 sobre X, el inverso de un número. ¿Sí? El inverso, pues es simplemente invertirle al número. Si el número era X y no hay nada más, yo puedo X escribirle como X sobre 1. Nosotros sabemos que si el denominador es 1, pues no se escribe, por eso me queda solo X. Pero si quiero hallar el inverso de esto, pues simplemente le invierto a esto de aquí y me quedaría 1 sobre X. Esto es el inverso. Por ejemplo, si el número vale 5, el inverso de 5 será un quinto. ¿Sí? Entonces acá tengo el inverso de un número, 1 sobre X. Tres veces un número, aquí ya vienen ya mezcladas, o mejor dicho, un poquito más grandes las frases. Tres veces un número. Esta primera parte de aquí, tres veces un número, es lo mismo que el triple de un número. Entonces, tres veces un número será 3x. Aumentado representa una operación. Aumentado, si le voy a aumentar algo a otra cosa, le estoy sumando algo. ¿Sí? Si yo tengo $10 y alguien me regala 5, he aumentado mi capital en $5. O sea, a los 10 que tenía le he sumado 5. Entonces, este aumentado representa la suma. Tres veces un número, 3x. Aumentado, una suma, más, aumentado en 2, 3x más 2. Entonces voy haciendo la traducción, no palabra por palabra, sino frase por frase. Aquí tengo otra vez un número, ya sabemos que un número es de X. Disminuido representará una operación, que en este caso es la resta. Un número disminuido en 5, X menos 5. La edad de Carlos, algo que no conozco, yo le he puesto aquí C, hace 10 años. Hace 10 años, estamos hablando en el pasado. ¿Qué significa? Significa que tenemos que regresar. Si regresamos en el pasado, entonces estamos quitándonos años, ¿sí? Si yo tengo una edad ahorita, este momento, y me voy regresando al pasado, entonces me estoy quitando años. Entonces la edad de Carlos hace 10 años sería C menos 10. Mi edad dentro de 6 años. Mi edad, algo que no está especificado. Yo sí conozco, pero en el ejercicio no. Entonces dice mi edad. ¿Por qué? Porque yo no sé quién escribió el ejercicio. Entonces, mi edad es del que escribió el ejercicio. Por eso es X. Mi edad dentro de 6 años. Dentro de 6 años. Si yo estoy en el tiempo actual y me voy hacia el futuro, entonces dentro de 6 años tendré más años. Por eso mi edad dentro de 6 años será X más 6. Frases que se encuentran bastante en los ejercicios. Dos números consecutivos se representarán como X y X más 1. X y X más 1. ¿Por qué X y X más 1? Porque, por ejemplo, si yo tengo dos números, vamos a suponer el 3 y el 4, son dos números consecutivos. El 5 también será, luego será el 6 y así sucesivamente. El 3 y el 4 son dos números consecutivos. Como son dos números que no conozco, el primero será X y el siguiente, para hallar el siguiente, como es consecutivo, al anterior, ¿cómo hallo desde aquí a acá el 4? Al 3 le sumo 1. Entonces 3 más 1 me da 4. Si quiero hallar el siguiente, entonces a X le debo sumar 1. Y tengo X más 1. Por eso, dos números consecutivos en un problema se representan con las expresiones X el un número y X más 1 el otro número. ¿Qué pasa si los números son pares o impares? Dice dos números pares o impares consecutivos. Entonces tendré, por ejemplo, supongamos que tengo el 6. El número par consecutivo será el 8. Y si es impar, supongamos que tengo el 9. El impar consecutivo será el 11. Entonces, si el 6 está representado como X, para hallar el siguiente par consecutivo,
tendré que ponerle x más 2. Si el número está representado como 9, como x, perdón, el número impar, para hallar el siguiente impar consecutivo, también tendré que hacerle x más 2. Por eso, aquí dice, dos números pares o impares consecutivos, el primero será x, el segundo será x más 2. ¿Qué pasa si tenemos tres números consecutivos? Pues simple, tengo x, el siguiente será x más 1 y el siguiente será x más 2. ¿Sí? Si tengo tres números pares o impares consecutivos, pues tendré el primer número se representa con x, el segundo número se representa con x más 2 y el tercer número se representa con x más 4. Vamos a suponer que el primer número es 6. Si le sumo 2, tendré 8. Y si le sumo 4, tendré 10. Entonces, ¿qué tengo? Estos de aquí son tres números pares consecutivos. ¿Sí? Por eso se representan de esa manera. Ya vimos esto, aumentado, incrementado, agregado o añadido, representa una suma, una operación de suma, que obviamente se pondrá el signo más. Quitado, disminuido, restado, representa una operación, en este caso la resta. Entonces irá con el signo menos en la ecuación. Si tengo del, del, de los o n veces, eso representa una multiplicación, ¿sí? Que se representa muchas veces con el asterisco o a veces solamente con un punto. ¿Qué encuentro aquí? Del, de los o n veces. Ya vimos en algún ejercicio. 3 veces es 3 por algo. 5 veces es 5 por algo. La mitad de 8 es un medio por 8. ¿Sí? Entonces, por eso todas esas frases del, de los o n veces representan una multiplicación. ¿Cómo se representa una división? Se representa como es a, como, entre, ¿sí? Frases que nos podemos encontrar, por ejemplo, tengo que dividir mis $1,000 entre mis 5 hermanos. Entonces voy a dividir 1,000 para 5. ¿Por qué? Porque me dice entre mis 5 hermanos. Es una división. ¿Sí? La igualdad, el signo igual que le hace o que le forma a la ecuación, está representado en los ejercicios como es, será, tendrá, nos da, era, tenía, o simplemente con el igual. En algún lado nos vamos a encontrar el igual. ¿Sí? Entonces, todas esas frases que tenemos ahí tienen su interpretación. Tienen su interpretación. Y allí nosotros podemos representar ese ejercicio mediante eh, una ecuación, mediante la escritura de una ecuación. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro o hay alguna pregunta? Derlis, tal vez. No, licenciada, todo está claro. Ya, vamos a ver entonces ahora qué tan claro ha estado. Vamos a poner una pregunta, ¿sí? Y vamos a ver cuál es su respuesta. Vamos a ver cuál es su respuesta. Voy a poner una frase o un ejercicio y vamos a ver cuál es la interpretación que usted le puede dar. A ver, ahí está la pregunta. ¿Cuál sería la interpretación de esa frase de allí? Dice la suma del triple de un número con el doble de su consecutivo es 50.
A ver, espérenme un ratito. Voy a retirar. Voy a cambiar, está mal puesta está mal puesta la pregunta. Ya. A ver, ahora sí. Ahí. Ahí vamos a ver, Derlis. ¿Cuál sería la opción de, de respuesta en ese caso? En esa frase. Dice, la suma del triple de un número con el doble del mismo número es igual a 50. Y tenemos ahí tres opciones. ¿Cuál cree usted que sería la correcta? ¿Ese licenciado? No estoy tan seguro. Ya. Vamos viendo. Pero dice, la suma, ya primero ya sabemos que es una suma, ¿no es cierto? Dice, la suma del triple de un número con el doble del mismo número. ¿Ya? Usted tiene, si hacemos eso, vamos a, vamos a ponerle aquí. Yo tengo la suma, ¿no es cierto? Vamos a tener una suma de, ¿qué se va a sumar? El triple de un número. ¿Cómo se representaba el triple de un número? ¿Cómo, licenciado, me puede repetir? ¿Cómo se representaba el triple de un número? Sumándolo 3 veces. No sería sumándole tres veces. Bueno, en realidad sí sería sumarle tres veces el número, pero se representaba como 3x, ¿no es cierto? Esto es el triple de un número, ¿sí? Entonces, esa frase me decía, la suma del triple de un número con el doble del mismo número. ¿Cómo sería el doble del mismo número? 2x. Exacto. 2x es igual a 50. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí la suma, esto es la suma, ¿de qué? Del triple de un número con el doble del mismo número. Eso es igual a 50. ¿Sí? Entonces de esa manera vamos haciendo la traducción. ¿Ya? Y allí la respuesta, que era la correcta, vamos a ver cuál sería ahí la respuesta correcta.
Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos la respuesta correcta, sería la opción 2, ¿sí? 3x más 2x es igual a 50, ¿ya? Entonces ahí es importante ir practicando con esas frases. Vamos viendo otro. Vamos a ver. Ya. Ahí, veamos esa, Derlis. Dice, el doble de un número más 5 da como resultado 21. Ya, muy bien. Ahí está correcto. ¿Sí? Entonces, vea, cuando ya vamos repitiendo y vamos haciendo, ¿no es cierto? Vamos familiarizándonos con las frases, ya se va haciendo un poco más sencillo la comprensión de los conceptos. ¿Ya? Vamos a ver otra. A ver. El doble de número más 5. Ya. A ver, veamos esa. Dice allí, el cuadrado del triple de un número es 80. ¿Cuál sería allí la correcta? Ya usted tiene ahí escogido 3x al cuadrado igual a 80. Esa no es la correcta. ¿Ya? Fíjese bien lo que nos está diciendo. Dice, el cuadrado sabemos que es elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Es una potencia. El cuadrado de el triple de un número. Usted lo que escogió, voy a mostrarle, usted lo que escogió es esto de aquí. 3x al cuadrado es igual a 80. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Aquí tenemos el triple del cuadrado de un número. Esto es el triple de ¿qué? Acuérdense que el d representaba multiplicación. El triple de el cuadrado de un número. Pero si yo pongo, como estaba en la pregunta, esto es ¿el cuadrado de qué? El cuadrado de el triple de un número. ¿Sí? Entonces va el triple de un número aquí y eso es al cuadrado. Entonces eso será el cuadrado del triple de un número es igual a 80. Entonces fíjese cómo cambia, solamente le cojo una palabra y le pongo al otro lado y ya cambia completamente la expresión. ¿Sí? Esto es el triple del cuadrado de un número. Lo de acá abajo es el cuadrado del triple de un número. Con las mismas palabras, pero escritas en otro orden, cambia completamente todo. Por eso es importante ir haciendo bien la traducción. ¿Sí? Entonces, para concluir esto, vamos a ver dos ejemplos de resolución. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio que nos dice, si al doble de un número le sumamos 15, obtenemos 51. Me pregunta qué número es. ¿Sí? ¿Cuál es el número? Me está preguntando. Entonces, en el primer paso, ¿qué hacemos? Ya vimos nosotros. Primero tengo que analizar el problema. Y ahí determino qué me está pidiendo. Entonces, me está pidiendo un número. ¿Sí? Esa es la incógnita que se representa con X. El segundo paso, vamos traduciendo las frases que tenemos. La primera frase es, si al doble de un número, nosotros ya vimos que el doble de un número se representaba como 2X. Le sumamos 15. Le sumamos, está clarito, le sumo 15, entonces tengo más 15. Obtenemos 51. El obtengo, da como resultado es el igual. Entonces sería igual a 51. En el tercer paso, ¿qué hacemos? Relacionamos todas las frases. Fíjese que está puesto aquí. El doble de un número que está puesto con azul, le hemos puesto aquí 2x. Le sumamos 15, que está de verde, más 15.
obtenemos 51, que está de rojo, igual a 51. Entonces, fíjense, si al doble de un número le sumamos 15, obtenemos 51. Hemos traducido de este lenguaje verbal a el lenguaje matemático. Y tengo una ecuación simple de primer grado. ¿Cómo se resuelve la ecuación? Nos dice acá, una vez que se ha encontrado la ecuación, el siguiente paso es resolver la misma con el proceso de despejar la incógnita. ¿Cómo despejamos la incógnita? Tenemos que dejar al un lado los términos que contienen X, al otro lado los números. Este más 15 de aquí, que está sumando, pasa al otro lado restando, ¿cierto? Entonces me quedaría 2x, aquí tengo el 51, y este más 15 que está aquí viene acá con menos 15. 51 menos 15 me da 36. Ahora, este 2 que está aquí, con la X se está multiplicando. Lo que está multiplicando pasa al otro lado. ¿Qué operación? Dividiendo. Perfecto. Pasa al otro lado dividiendo. Entonces me quedaría 36 dividido para 2. Y 36 para 2 me da 18. Entonces la respuesta sería, el número que estamos buscando es 18. ¿Sí? Una vez que encontramos la respuesta, pues podemos reemplazar la respuesta en la ecuación y comprobar que se cumple la igualdad. Entonces tengo, la ecuación era 2x más 15 igual a 51. Como x vale 18, 2 por 18 más 15 es igual a 51. 2 por 18 es 36. Y 36 más 15 me da 51. Entonces, si me sale 51 igual a 51, quiere decir que se cumple la igualdad. Se cumple la igualdad. Al cumplirse la igualdad, entonces he comprobado que la respuesta que obtuve es correcta. ¿Sí? Entonces, el proceso de comprobar no siempre es necesario, pero se puede hacer para saber si es que lo que hicimos está bien. Veamos un segundo ejercicio. Dice, en una ferretería se venden tornillos en cajas de 3 tamaños, pequeña, mediana y grande. Ya tenemos algo por ahí que nos da el ejercicio. Nos dice que hay 3 tamaños de caja. En la caja pequeña vendrá una cantidad de tornillos, en la caja mediana otra cantidad y en la caja grande otra cantidad. Dice, la caja grande contiene el doble que la mediana, se refiere a la cantidad de tornillos. Y la mediana, 25 tornillos más que la pequeña. Luego me dice, he comprado una caja de cada tamaño y en total hay 375 tornillos. Me pregunta cuántos tornillos hay en cada caja. Entonces, primer paso, analizamos el problema. Y analizando, encontramos que existen 3 cantidades desconocidas, que son la cantidad de tornillos en cada caja. Pero, sin embargo, no hay 3 incógnitas. ¿Por qué? Porque luego en las siguientes frases me dice que la caja grande contiene una cantidad de tornillos igual al doble de la mediana, la pequeña contiene 25 más que la mediana y así. Entonces, planteamos como la X, que es la incógnita, a la cantidad de tornillos de la caja pequeña, que es esto de aquí. La cantidad de tornillos de la caja pequeña. Eso es X. El segundo paso, vamos viendo las frases, vamos relacionando las frases. Dice, la mediana tiene 25 tornillos más que la pequeña. Si la pequeña tiene X, la mediana tendrá X más 25. 25 más que la pequeña. Ahora dice, la caja grande tiene el doble que la mediana. Entonces será 2 por lo que tiene la mediana. Y la mediana tiene X más 25. Entonces la grande tendrá 2 por X más 25. Todo esto de aquí. Además me dice, en total hay 375 tornillos. Ese será el igual. ¿Por qué? Si sumo lo que tiene la caja pequeña, lo que tiene la caja mediana y lo que tiene la caja grande, me debe dar como resultado 375, que es el total.
¿sí? Ahora dice, el tercer paso, relacionamos todas las traducciones que hemos realizado y las unimos en una ecuación. La caja grande contiene el doble que la mediana, eso está representado aquí. La mediana 25 tornillos más que la pequeña, eso está representado acá. Y la cantidad de tornillos de la caja pequeña está representado aquí. Les uno a todos en una ecuación. Tengo que sumar la cantidad de tornillos que tienen las tres cajas. En este caso, esto es lo que contiene la grande. Esto de aquí es lo que contiene la mediana. Y esto es lo que contiene la pequeña. Si sumo las tres, lo que tiene las tres cajas, me debe dar como resultado 375. Y aquí tengo entonces una ecuación. ¿Sí? Esa es la ecuación. Ya. Entonces, ¿cómo resolvemos la ecuación? Pues simplemente siguiendo el mismo proceso del anterior. Primero aquí en este caso nosotros tenemos varios términos, unos tienen X, otros son números. Entonces lo que hacemos primero es reducir términos semejantes. Aquí tengo el 2X más X y más X. Aquí lo primero que hice fue eliminar los paréntesis. Eliminar los paréntesis. Como aquí está el 2 multiplicando al paréntesis, entonces el 2 se multiplica con cada término que está dentro del paréntesis. 2 por X me da 2X y 2 por 25 me da 50. Aquí como tengo solamente el signo más y está delante del paréntesis, simplemente aplico ley de signos. El más que está aquí por más de acá adentro, más por más X. Y aquí tengo más por más 25. Lo siguiente es reducir términos semejantes. 2X más X y más X me da 4X. 50 más 25 me da 75. Y luego hacemos el proceso que hicimos anteriormente. Lo que está sumando pasa restando, esto de aquí pasa acá, menos 75, 4x será igual a 375 menos 75, que me da 300. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda 300 dividido para 4, por lo que me sale x igual a 75. Como ya definimos antes, esto es la cantidad de tornillos que tiene la caja pequeña. Los que tiene la caja mediana, pues X más 25, o sea, 75 más 25 que me da 100. Estos son los tornillos que tiene la caja mediana. Y los que tiene la caja grande, el doble de la mediana. Si aquí tengo 100, el doble de 100 es 200. Entonces, estos son los tornillos que tiene la caja grande. Una vez que hemos encontrado la respuesta, pues podemos aplicar la ecuación sumando la cantidad de tornillos que tienen las tres cajas y me debe dar 375. Entonces tendría 200 la caja grande, 100 la caja mediana y 75 la caja pequeña. Si sumo estos tres de aquí, pues me da 375. Como se cumple la igualdad, entonces decimos que la respuesta que obtuvimos es correcta. Y de esa manera resolvemos estos ejercicios. ¿Sí? El día de mañana en la siguiente clase vamos a resolver ejercicios que están planteados en la plataforma. Para poder acceder a descargarse los ejercicios, tienen que responder un pequeño cuestionario que está puesto allí. No recuerdo, creo que son 3 o 4 preguntas relacionadas con esto de aquí. ¿Sí? Simplemente responder, no importa si está bien o mal, simplemente se responde y se tiene acceso para descargarse los ejercicios. Vamos a resolver ejercicios mañana y el viernes. En 2 clases vamos a resolver una cantidad de ejercicios para poder, pues, practicar todo esto de aquí. ¿Sí? Finalmente, Derlis, usted que está en vivo, le voy a pedir que me ayude respondiendo otra encuesta. Listo, licenciado. Ayúdeme con las respuestas de allí.
Ya, licenciado. Perfecto. Listo. Entonces, como dije, mañana y el viernes vamos a hacer ejercicios. ¿Sí le gustó, Derlis? Sí, licenciado, ahí voy aprendiendo algunas cosas que también me tenían confuso y ya ahí voy entendiendo. Ah, chévere, me alegra mucho. Si es que le gustó, podría usted recomendarles a sus compañeros para que puedan unirse, así como hizo usted, se inscribió, para que puedan unirse y puedan mañana asistir para hacer la resolución de los ejercicios. Vamos a ir haciendo ejercicios, vamos a ir planteando, luego ustedes me van a ir ayudando a resolver para poder ir mejorando esta parte de aquí. Esto es algo que les sirve bastante a ustedes que están en noveno, les va a servir el próximo año en décimo y les va a servir también en el bachillerato. Entonces, es bueno ir reforzando estas partecitas que nos ayudan para poder eh, mejorar en esta parte del razonamiento matemático. ¿Cree usted que Licenciado, que les puede interesar a sus compañeros? dice, no importa que si esté en otra ciudad, ¿verdad? Igual le va a coger lo que es el link. No importa, no importa. Puede estar en otra ciudad o puede estar en otro país, no pasa nada. Ya, licenciado, es que era para mi prima, como mi primo, sí sirve para noveno, igual estoy aquí, ¿verdad? Claro, claro, esto se empieza a ver en octavo. Se empieza a ver en octavo, se ve en noveno, se ve en décimo. Entonces, eso le ayuda a reforzar bastante. Sí, porque mi prima está en noveno y ya para ayudarle un poco, para que vaya conociendo Claro. también más. Claro, vale la pena que puedan unirse, que puedan participar y si es que les ayuda, pues en buena hora ese es el objetivo. Entonces, si puede usted recomendar a su primo, a su prima, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, sería bueno para que puedan también, como es gratuito, no les cuesta nada, para que puedan también eh, este, aprovechar esto y puedan mejorar y puedan ir avanzando un poquito más. Entonces, listo, licenciado, para avisarle a mi primo. Hecho, hecho, Derlis. Le agradezco mucho, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Bueno, licenciado, cuídese igual. Gracias, Derlis. Cuídese mucho. Chao. A todos, igual que nos están viendo en la plataforma, pues nos estaremos viendo en la siguiente clase. Espero que puedan participar en vivo y que puedan, pues, preguntar y que puedan hacer las consultas que sean necesarias. Un gusto, cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana.